Bien, en esta tercera charla en relación a potasio, como ya habíamos mencionado en un primer momento, hablar partiendo de la fisiología y después abordar los distintos trastornos, nos vamos a enfocar en la hipercalemia. ¿Qué se entiende por hipercalemia? Vamos a tener que definirla a partir de la presencia de valores plasmáticos por encima de 5,5 miliequivalentes litro. ¿Cuándo se sitúa a una hipercalemia como sintomática o grave? Cuando hay aparición de síntomas, cambios electrocardiográficos o el nivel plasmático de potasio supera los 6,5 miliequivalentes litro. ¿Cuáles van a ser las causas de hipercalemia? En este punto podríamos enumerar tal vez 4 grandes mecanismos causales responsables. O una pseudohipercalemia, o una hipercalemia por aumento del aporte, o una hipercalemia por redistribución, o por una disminución en la excreción urinaria de potasio. ¿Cuándo vamos a definir una pseudohipercalemia? Habitualmente se da en pacientes asintomáticos y suelen vincularse a un artefacto o alteración del laboratorio. Vamos a tener una marcada elevación del potasio sin evidencia clínica de un disturbio electrolítico. Puede verse en relación a la técnica del procedimiento por una redistribución in vitro o el potasio puede proceder de elementos formes de la sangre, particularmente a partir de la liberación que ocurre por torniquetes, con hemólisis, por cuadros de leucocitosis, trombocitosis, mononucleosis infecciosa, esferocitosis o destrucción traumática de la célula durante el transporte por túbulos neumáticos. Esto, aunque parezca raro, en distintas instituciones donde hay transporte de las muestras recolectadas en los pacientes hacia el laboratorio mediante túbulos neumáticos, se puede traumatizar la misma habiendo lisis celular. Por otra parte, también puede ocurrir la existencia de daño de la membrana celular inducida por la heparina. Ahora bien, por aumento de aporte, el aporte puede ser exógeno u endógeno. En presencia de una función renal normal, rara vez se da, o sea, habitualmente se puede vincular a pacientes que tienen insuficiencia renal concomitante con una alteración en la excreción y o una reducción en la actividad mineralocorticoide. Se puede vincular a aportes de la dieta altos de potasio, mencionando algunos productos de la dieta como puede ser melón, tomate, kiwi, palta, papa. Sin embargo, muchos de los alimentos que aportan potasio también presentan en su composición hidratos de carbono, con lo cual son un fuerte estímulo para la liberación de insulina que reduce el incremento del potasio plasmático postprandial. Los alimentos animales ricos en potasio pero sin hidratos de carbono sí pueden conllevar a un incremento mayor en el potasio. El aumento por el aporte endógeno, o sea, por un shift, por un pasaje del intracelular hacia el extracelular, puede generar un incremento súbito y severo. Tenemos que tener en cuenta que solo el 2% del potasio que se movilice desde el intracelular al extracelular puede duplicar el valor de potasio plasmático. Y esto puede verse en situaciones de lisis tumoral, de crash syndrome o aplastamiento en politraumatismos, hematomas, rhabdomiólisis, hemólisis, hemorragias digestivas o estados hipercatabólicos. Por redistribución se puede relacionar a situaciones de acidemia, particularmente como mencionamos en la charla inicial, la acidosis metabólica hiperclorémica más que la acidosis por ácidos orgánicos, situaciones de hiperosmolaridad por hiperglucemia, manitol, donde habíamos mencionado también en la primera charla la movilización de agua siguiendo un gradiente osmótico y la ulterior movilización del potasio desde el intracelular, el déficit de insulina,
que se asocia a hiperglucemia, hipertonicidad y puede haber concomitantemente acidosis en situaciones de descompensación, el déficit de aldosterona, el uso de betabloqueantes, particularmente los no selectivos, el ejercicio intenso, la sobredosis de digitálicos con una disminución en la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa o el uso de bloqueantes neuromusculares como la succinilcolina. El uso de arginina o la parálisis periódica hipercalémica como causales de hipercalemia por redistribución. En relación a esta última entidad, se caracteriza por la presencia de debilidad o parálisis muscular extrema. Suele tener un componente hereditario en relación a una mutación genética sobre el canal de sodio 4A. La edad de presentación es mucho más temprana que la parálisis periódica hipocalémica, se suele dar en niños menores a 10 años, una duración breve y manifestarse por la mañana. Los desencadenantes pueden ser el reposo post actividad física intensa, una dieta rica en potasio y las bajas temperaturas. Cuando la causa se vincula a una reducción en la excreción urinaria, puede estar vinculada a una caída en la tasa de filtrado glomerular, a un descenso en la actividad de aldosterona o una disminución en la disponibilidad de sodio hacia la nefrona distal. Cuando tenemos un cuadro de injuria renal aguda por inflamación tubular por sepsis o por nefritis tubulointersticial que lleguen a comprometer o injuriar el túbulo contorneado distal, conector o colector, va a haber injuria directa de la célula, por lo cual la secreción del potasio se va a ver afectada. El rápido descenso de la tasa de filtrado glomerular con un compromiso severo, inclusive por debajo de 10 mililitros minuto, también limita per se la secreción de potasio. Por otra parte, cuando hay acidosis metabólica, el incremento del catabolismo celular y del daño tisular existente también contribuye a incrementar rápidamente el potasio en el marco de la injuria renal aguda. Ahora bien, en pacientes que presentan enfermedad renal crónica terminal, tenemos que tener en cuenta que la eliminación de potasio mediante las técnicas de depuración extracorpórea es de aproximadamente de 80 a 100 miliequivalentes por sesión, con lo cual se estarían eliminando 300 miliequivalentes por semana. Tenemos que mencionar en este punto que hay un mecanismo compensatorio por parte del intestino que logra brindar la posibilidad de eliminar entre 400 a 500 miliequivalentes semanales relacionados a un fenómeno de secreción colónica que está mediado por por la mayor actividad y mayor densidad en la expresión sobre la mucosa colónica de canales de potasio BK activados por el calcio, que permiten la captación de potasio en la membrana vasolateral y la secreción por el canal. Este canal, en esta situación, va a estar upregulado, va a estar expresado en mayor cantidad en respuesta a la aldosterona. O sea, la aldosterona es un fuerte estímulo para que se genere la upregulation y mayor actividad de este canal a nivel intestinal, favoreciendo la secreción colónica, lo cual explicaría la hipercalemia severa que se suele dar en pacientes anéfricos en diálisis cuando comienzan un tratamiento antihipertensivo con IECA o antagonistas del receptor de angiotensina. Por otra parte, como ya mencionamos, las situaciones de acidosis tubular renal distal tipo 1 tiene una variante hipercalémica que también puede generar el aumento del potasio plasmático.
Puede haber un compromiso selectivo en la excreción de potasio, ya sea con una incapacidad para secretarlo, con niveles de aldosterona y sodio normal, que no hay respuesta al uso de corticoides y se suele vincular a situaciones de lupus, rechazo agudo o toxicidad por fármacos. La ureteroyeyunostomía, donde existe una reabsorción de potasio urinario por la mucosa yeyunal, ¿sí? Para cuando se confecciona una cirugía de tipo Bricker. El hipoaldosteronismo, ya sea primario por una situación de insuficiencia suprarrenal o hipoaldosteronismo aislado, o secundario por un hipoaldosteronismo hiporreninémico, nefropatía diabética, nefritis intersticial, uso de antiinflamatorios, IECA o procesos infecciosos que se relacionan a este cuadro van a conllevar a una hipercalemia por una disminución en la excreción urinaria. Y finalmente, la resistencia a la acción de la aldosterona con un pseudo hipoaldosteronismo, el uso de diuréticos ahorradores de potasio, la trimetroprima, el Bactrim en altas dosis interfiere con la excreción, con la secreción tubular distal de este potasio. Drogas inhibidores de la calcineurina utilizadas en el trasplante, como son la ciclosporina y el tacrolimus, y las nefropatías tubulointersticiales. Aquí vemos en esta tabla, justamente en una reciente publicación en el American Journal of Kidney Disease, una actualización donde se mencionan las causas que fuimos comentando. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Suele haber debilidad muscular, rara vez afecta a los músculos del cuello, cabeza y músculos respiratorios. Puede haber parestesias, parálisis flácida, hiporreflexia tendinosa, fasciculaciones musculares, arritmias en el electrocardiograma, ocasionalmente insuficiencia respiratoria y acidosis metabólica. Habitualmente la hipercalemia afecta a los mecanismos de acidificación urinaria, reduce la generación de amonio disponible como buffer urinario, suprime la producción en el túbulo contorneado proximal e interfiere con la transferencia de amonio en el asa gruesa de Henle, compitiendo por el cotransportador sodio-potasio 2-cloros, entonces limita la disponibilidad de este buffer para la titulación del protón secretario, con lo cual se reduce la excreción neta de ácidos. En cuanto a las anomalías o manifestaciones electrocardiográficas, la hipercalemia tiene un efecto sobre la despolarización de la célula miocárdica, manifestándose con aparición de ondas T picudas y angostas, depresión del segmento ST, P planas o ausentes, prolongación del intervalo PR, QRS ensanchados u ondas sinusoidales y FB o asistolia. En algunas ocasiones, en el electrocardiograma se puede apreciar un trazado con morfología compatible a bloqueo completo de rama derecha, símil a lo que se ve en el síndrome de Brugada, o una elevación del segmento ST en precordiales de derechas, similar a lo que ocurriría en un infarto anteroseptal o inferior. Tenemos que tener en cuenta, como habíamos mencionado en forma previa, que la ausencia de manifestaciones electrocardiográficas no excluyen la severidad del cambio. Y fundamentalmente, a la hora de evaluar los cambios en el electrocardiograma, quien tiene mayor relevancia, más que el valor absoluto de hipercalemia, es la velocidad con la cual la misma se instaura, o sea, la velocidad de instauración de la hipercalemia. Un incremento agudo, por ejemplo,
de 6 a 7 miliequivalentes litro puede desarrollar cambios electrocardiográficos, mientras tal vez un incremento crónico, lento y solapado, inclusive de valores de 7 a 8 u 8 a 9, puede no tener cambios electrocardiográficos. Entonces, podríamos concluir que hay una pobre correlación entre la calemia y los cambios, trastornos en el electrocardiograma. Lógicamente, cuando nos enfrentamos a una situación de hipercalemia, lo primero que tenemos que discernir para un manejo de emergencia o un manejo más, digamos, en forma no de emergencia, sino un manejo más conservador, es la presencia o no de cambios electrocardiográficos o el rápido aumento en la concentración plasmática, como puede ser en un cuadro de injuria por rhabdomiólisis, síndrome de lisis tumular o un síndrome de aplastamiento. En primera instancia, de ser así la situación, en la valoración inicial tenemos que enfocarnos en la protección miocárdica, en estabilizar la membrana celular del miocardio y tratar de evitar la aparición de arritmias. Para esto, ¿qué herramienta vamos a disponer? Las sales de calcio endovenosos. Las mismas incrementan el umbral de potencial de membrana, aumentan la velocidad de propagación del impulso eléctrico y estabilizan la membrana celular. De esta forma, rápidamente logran normalizar los cambios electrocardiográficos. Si hacemos un poco de historia, fue en el año 1950, el trabajo publicado por Merrill y colaboradores, donde demostraron un efecto beneficioso en cuanto al uso de calcio endovenoso en 9 de cada 10 pacientes que presentaban trastornos electrocardiográficos. En el año 54 fue Chamberlain y colaboradores quien demostró un efecto inmediato sobre las anomalías en el electrocardiograma sobre 5 pacientes. Sin embargo, su eficacia y su indicación se basa plenamente en la opinión de expertos y no hay trabajos, lógicamente, randomizados, aleatorizados, para valorar su eficacia terapéutica, ya que sería no ético a un grupo de pacientes administrarles gluconato de calcio en una situación de severidad con cambios electrocardiográficos y a otro no. Aquí vemos una gráfica sobre los efectos que tiene la administración del gluconato de calcio o de soluciones hipertónicas, acelerando justamente la conducción del potencial de acción y logrando un efecto estabilizador de la membrana. Cuando comienza a actuar, una vez administrado, tiene un inicio de acción a los 5 minutos. ¿Cuánto dura el efecto protector? Si nos tenemos que preguntar, la respuesta es entre 30 a 60 minutos. Ahora, ¿su administración implica algún riesgo? ¿Tiene efectos colaterales? Bueno, lógicamente, como cualquier fármaco, sí. La administración de sales de calcio se puede asociar al desarrollo de hipercalcemia. En pacientes digitalizados incrementaría el riesgo de toxicidad, particularmente cuando hay intoxicación con digitálicos, cuando hay sobredosis. No obstante, esto ha sido visto solamente en modelos animales, pero inclusive con concentraciones tan altas de calcio por fuera de un rango fisiológico. No se han observado en estudios humanos la aparición de arritmias o el incremento de mortalidad en pacientes que se encuentran bajo tratamiento con dioxina, que presentan hipercalemia y que reciben sales de calcio endovenoso.
El mayor riesgo, sin duda, es en relación a su administración, cuando particularmente se lo da por un acceso venoso periférico, con el riesgo consiguiente de extravasación, desarrollo de injuria tisular y necrosis dérmica. En cuanto a la dosis, ¿cuánto debemos administrar? Se debe utilizar sales de calcio al 10%, entre 10 y 20 centímetros cúbicos, con lo cual uno debiera administrar 1 a 2 gramos de gluconato o cloruro de calcio. Para la protección miocárdica también surge la alternativa del uso de cloruro de sodio hipertónico, que tiene justamente también un efecto de protección y estabilizador de la membrana, aumentando la velocidad de conducción del potencial de acción. Y por otra parte, también tiene un efecto a nivel renal, incrementando la tasa de filtro glomerular, particularmente en pacientes hipovolémicos. De esta manera se favorece la excreción de potasio directamente sobre el riñón. Si hacemos un poco de historia, en el año 1960, Greenstein y colaboradores utilizaron lactato de sodio, bicarbonato de sodio y cloruro de sodio en perros nefrectomizados con hipercalemia y mostraron un efecto beneficioso incrementando la velocidad del potencial de acción en estos modelos animales. Con lo cual, el uso de soluciones hipertónicas de sodio son una alternativa a las sales de calcio, particularmente cuando el uso de las mismas implican un riesgo en relación a sus potenciales efectos adversos. El siguiente paso es, en un cuadro de hipercalemia severa, favorecer la redistribución del potasio hacia el intracelular. Aquí tenemos distintas opciones terapéuticas. Por una parte surge la alternativa del uso de bicarbonato. ¿Es útil utilizarlo? La realidad que su uso es bastante controvertido. Mientras tenemos alguna evidencia, algunos trabajos como el de Alón y el de Gutiérrez, que demostraron una reducción en el potasio plasmático, la misma ha sido mínima, evaluando la administración de bicarbonato, o sea, evaluando el valor de potasio plasmático tras la administración de bicarbonato en pacientes en hemodiálisis. El trabajo de Schwartz demostró reducir la calemia en el marco de acidosis metabólica severa, administrando entre 140 a 400 milimoles de bicarbonato, pasándose en 2 a 4 horas, y de esta forma se logró reducir el potasio en 2 a 3 miliequivalentes litro. Por otra parte, en contrapartida a estos hallazgos, el trabajo de Ngugi demostró ser menos efectivo que el salbutamol o la insulina en la valoración de 10 pacientes que presentaban enfermedad renal crónica en estadio terminal. Finalmente, publicaciones actuales como el Vicar ICU, que utilizó cloruro de sodio al 4.2% a pacientes con acidosis metabólica severa, menos de 7.2 de valor de pH. En este trabajo no se demostró diferencias en cuanto al outcome primario planteado, que fue muerte de cualquier causa a los 28 días o disfunción de un órgano a los 7 días, pero sí el grupo que recibió bicarbonato tuvo valores plasmáticos de potasio significativamente más bajos comparados con el grupo control y requirió menor cantidad o tuvieron menor indicación de terapias de reemplazo renal. El trabajo de Zank mostró una mejoría en la sobrevida de pacientes sépticos con injuria renal aguda en estadios 2 y 3 tras la administración de bicarbonato en el marco de acidosis metabólica severa, pero no fue referido en su análisis el impacto que tuvo sobre el potasio. Ahora, cuando lo administramos, ¿implica algún riesgo infundirlos? Sí, está claro, tiene efectos adversos, particularmente puede desarrollar alcalosis metabólica, hipernatremia, sobrecarga hídrica e hipocalcemia.
Si entendemos que el calcio es clave para la contractilidad miocárdica, la hipocalcemia puede ser un efecto adverso severo. Básicamente se da en forma pH dependiente mediante la unión directa del bicarbonato al calcio. Situaciones de alcalosis, buffers no bicarbonatos, como puede ser proteínas a partir de sus grupos ionizables, como la albúmina, van a ceder protón y van a captar calcio en forma recíproca. Tenemos que tener en cuenta que en este marco la hipocalcemia en relación al calcio iónico severa va a causar disfunción miocárdica, por lo cual al seleccionar como alternativa terapéutica el bicarbonato, siempre debemos monitorear el calcio iónico y corregir la hipocalcemia rápidamente en caso que aparezca. ¿A quién le vamos a infundir y qué cantidad de bicarbonato debemos administrar? Básicamente se pueden utilizar soluciones de bicarbonato de sodio hipertónico entre 100 a 250 centímetros cúbicos de bicarbonato al 8.4%. El mismo se puede administrar inclusive en forma rápida, hasta en 20 minutos, o tal vez en forma más prolongada. Y se lo vamos a administrar a pacientes que tengan hipercalemia, acidosis metabólica concomitante con pH menor a 7.2 y que tengan contraindicación para la administración de calcio, sea hipercalcemias o intoxicación digitálica severa. Ahora, si seguimos con la alternativa de la redistribución del potasio intracelular, debemos mencionar sin lugar a dudas el uso de la insulina. La misma ha sido evaluada en distintos modelos, en distintos trabajos, ha demostrado tener un efecto similar al del salbutamol, con una acción rápida de 15 minutos a los 15 minutos tras ser administrada. Como efectos colaterales, lógicamente, es la aparición de hipoglucemia, pero desde ya, para prevenir la misma, en cuanto a su administración, tiene que ser realizada concomitantemente con soluciones de dextrosa. Habitualmente, las soluciones polarizantes que se utilizan tienen en su formulación en la preparación de la solución 10 unidades de insulina con dextrosa 50 gramos o 5 unidades de insulina con dextrosa 25 gramos. En relación al salbutamol, tiene similar efecto, pero es más rápido, ¿sí? En 15 a 30 minutos y se suele administrar en un periodo de 30 minutos. ¿Cuándo? ¿A quién se la vamos a administrar? Particularmente a pacientes que tengan hipercalemia severa y, hipercalemia severa y contraindicaciones relativas para los agonistas beta 2. Y el uso de agonistas beta 2 como una alternativa terapéutica para la redistribución del potasio intracelular básicamente se fundamenta a partir del efecto fisiológico que tiene incrementando la actividad de la bomba sodio-potasio TPase. Los mismos se suelen dar a través de forma inhalatoria mediante nebulizaciones. Existen formulaciones de administración endovenosa, sin embargo tienen muchísima mayor cantidad de efectos adversos cardiovasculares. El pico de acción es entre los 60 a 90 minutos luego de su administración. Los efectos colaterales que pueden surgir son taquicardia, insuficiencia cardíaca, ángulo inestable, hiperglucemia e hiperlactacidemia. ¿Cómo lo administramos? Se suele utilizar salbutamol 10 miligramos en nebulizaciones y ¿a quién se la vamos a administrar? A pacientes que tengan hipercalemia no severa, que estén ventilando en forma espontánea y que no tengan taquicardia. Ahora, cuando tratamos de avanzar en el tratamiento y favorecer la eliminación de
potasio, aquí debemos mencionar el uso de diuréticos, particularmente los diuréticos de asa como la furosemida, que actúan justamente a nivel de biofase del cotransportador sodio-potasio 2-cloros. ¿Cómo aumenta la excreción de potasio? Ya dijimos que actúan incrementando el flujo tubular y la disponibilidad de sodio a la nefrona distal sensible a la aldosterona. ¿Qué efectos adversos o qué problemas debemos contemplar con el uso de los diuréticos? Que tienen un efecto natriurético y caliurético impredecible, por lo cual tiene que ser monitoreado en forma constante, que puede haber resistencia a su acción, particularmente en pacientes con injuria renal aguda, síndrome cardiorrenal, insuficiencia cardíaca. Puede desarrollar un cuadro de hipovolemia y iatrogénica, y asociarse a disnatremias, alcalosis metabólica, hipofosfatemia e hipomagnesemia. ¿Cuándo debiéramos administrar furosemida? Cuando hay hipercalemia en presencia de sobrecarga hídrica. Por otra parte, si quisiéramos aumentar la eliminación, obviamente tenemos que contemplar el uso de la hemodiálisis. Las normas KDIGO definen una serie de indicaciones absolutas para indicar una terapia de reemplazo renal, y dentro de estas indicaciones absolutas, que son situaciones potencialmente fatales para el paciente, se nombra a la hipercalemia. Sin embargo, estas indicaciones, más que indicaciones como tal, son complicaciones de la injuria renal aguda. Y son las mismas normas KDIGO que proponen agotar todas las herramientas necesarias de tratamiento médico para evitarlas, para prevenirlas antes de llegar a la hemodiálisis. Más aún, lo que tampoco no hay para definir el momento oportuno es la presencia de trabajos randomizados que validen un umbral, un valor estandarizado para contemplar el inicio de la terapia de reemplazo. De esta forma, la hemodiálisis uno debiera contemplarla cuando el potasio plasmático está severamente aumentado, por encima de 6,5, cuando asciende en forma rápida y significativa, de manera tal que uno no lograría un rápido descenso a través de medidas de redistribución, cuando hay alteraciones electrocardiográficas, cuando hay situaciones donde el potasio se incrementa rápidamente a nivel del extracelular, por ejemplo en situaciones de lisis celular masiva, cuando concomitantemente hay acidosis metabólica o uso de betabloqueantes, o en situaciones donde está imposibilitado el uso de resinas de intercambio, ya que las mismas fundamentalmente actúan a nivel del colon. En consecuencia, situaciones donde hay colectomía total o ilio funcional obstructivo, uno podría contemplar el uso de la terapia de sustitución. Tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo a la terapia elegida, va a predominar un mecanismo de transporte de solutos de tipo difusivo o convectivo, y cuando hablamos de la dializancia del potasio, se hace referencia al clearance del mismo en las distintas modalidades. La dializancia y el flujo de potasio va a depender fundamentalmente del gradiente de concentración de potasio entre sangre y dializado, del QB y del QD que se apliquen, de la modalidad de tratamiento, ya sea hemodiálisis, hemofiltración o hemodiafiltración, y del filtro que empleemos. La transferencia de masa del potasio va a depender, por otra parte, del tiempo del tratamiento y de la cinética del potasio intracorporal, o sea, de cómo se distribuya entre el intracelular y el extracelular. Aquí vemos cómo se comporta la dializancia del potasio
y su flujo de movilización, como su cinética plasmática en las distintas modalidades, como es la hemodiálisis intermitente, con un periodo de duración corta, cómo va cayendo el potasio en relación a su depuración. Vemos lo que ocurre en técnicas de baja eficiencia, como pueden ser hemofiltración veno-venosa continua, o hemodiafiltración, perdón, en este caso, donde la cinética de potasio es mucho más lenta pero más sostenida, y en hemofiltración, donde se aplica un principio convectivo, donde la depuración asciende lenta y gradualmente en relación al tiempo de aplicación de la técnica. Ahora, en situaciones de no emergencia, donde tenemos mayor tiempo para tratar la causa subyacente, tenemos que enfocarnos en el manejo del potasio desde modificaciones en los hábitos higiénico-dietéticos, particularmente en la dieta, evitar aportes de alimentos ricos en potasio, evitar sales con potasio, evitar drogas, el uso de drogas que reduzcan la excreción del mismo, particularmente los AINES o los moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Asegurar una diuresis efectiva, inclusive con el uso de diuréticos, corregir la acidosis metabólica, administrando bicarbonato de sodio, y considerar el uso de quelantes o resinas, particularmente en situaciones donde los pacientes deben recibir drogas que indirectamente generen hipercalemia. Por ejemplo, es habitual que los pacientes con insuficiencia renal, particularmente nefropatías proteinúricas, tengan un beneficio significativo en el uso o con el uso de moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como son los IECA y los ARA. En esta situación, claramente está descrita como complicación el desarrollo de hipercalemia. Por ende, para lograr continuar con este tratamiento, dado sus efectos beneficiosos, se puede plantear el uso de estas resinas. ¿Cómo pueden ser el sulfonato poliestilínico de sodio? Habitualmente utiliza sorbitol, lo cual suele generar diarrea osmótica y en consecuencia ser mal tolerado. En nuestro medio disponemos del RIC calcio, que es poliestireno sulfonato de calcio, no de sodio, e intercambia potasio por calcio. Y finalmente, en la actualidad, particularmente en el extranjero, se ha implementado el uso de patiromer. El patiromer es un intercambiador de calcio por potasio que ha mostrado una muy buena tolerancia, permitiendo reducir el riesgo de hipercalemia en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica y o el uso de fármacos que modulen el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No obstante, la contra que tiene básicamente en nuestro medio son los costos. Mientras el costo de tratamiento con RIC calcio no supera los 5.000 pesos, el costo con patiromer es de 53.500 pesos. Más allá de esto, están claras las indicaciones en este contexto, fundamentalmente en el marco de enfermedad renal crónica, diabetes y uso de fármacos moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muchísimas gracias.